Bendiciones familia, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de esta serie que se llama Enfrentando mis heridas. Hoy estamos acá con estancados en la herida de la dependencia a nivel ministerial. Y sí, hoy vamos a hablar de la dependencia emocional, pero en los ministros, y me incluyo como ministra, porque muchas veces hay ministros de Dios que están sirviendo desde la herida. Desde la dependencia de una persona, hacia un pastor, hacia un líder, hacia un ministro de Dios, inclusive lo más peligroso, hacia ellos mismos. Dependen de sus propias capacidades, dependen de sus propios dones, dependen de sus propias fuerzas. Y no crean que esta su servidora para hablarles de esto tuvo que enfrentarse a todo eso. Y que en estos días he estado escudriñando mi corazón y ver cómo Dios ha estado tocando esas heridas profundas dentro de mí para poder trabajarlas. Porque muchas veces dependemos de nuestras capacidades para hacer algo para Dios. Y no porque pensemos que podemos hacerlo, sino que pensamos que nuestra capacidad no va a poder cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Y ahí estamos fallando. Y eso nos estanca a nivel ministerial. Y sí, esto es para ti, que te sientes que has estado estancado ministerialmente, que tienes años y años en el evangelio, pero no hay un cambio en tu vida, no hay una transformación. Así que hoy quiero que te sientas cómodo, saques tu Biblia en Éxodo 4. Ayer mientras estaba preparando este tema, yo le decía a papá, yo sé que en la Biblia no hay algo que diga dependencia emocional a nivel ministerial. No, pero dame una historia, Señor. Dame una historia donde se pueda ver, visiblemente se pueda ver el estancamiento ministerial y la dependencia. Y yo estaba tranquila, en silencio, cuando yo en mi mente recibo Éxodo 4. Y yo seré loca, perdónenme la expresión, pero yo decía, estaré loca yo escuchando esto, o será mi propia voz. Y, ay no, Señor, eres tú. Y yo empecé a buscar Éxodo 4. Y yo, ok, vamos para allá, para donde Moisés. Y me doy cuenta, cuando empiezo a buscar en internet, a apoyarme del internet, hacer un análisis psicológico de Moisés, de ese capítulo, yo me doy cuenta y yo, wow. En definitiva, Moisés tenía una dependencia emocional y estaba estancado ministerialmente por esa razón. Así que muchas veces no sabemos que estamos heridos. Muchas veces no sabemos que herimos. Muchas veces no somos conscientes de que tenemos heridas. Pero ¿sabes qué es peor? Cuando sabemos que estamos heridos, pero no aceptamos y reconocemos que necesitamos ser sanos. Y estamos sirviendo desde esa herida. Estamos dando desde la herida y no desde el amor, no desde la transformación, no desde la evidencia. Y Dios quiere que empieces a trabajar y empieces a servir desde la evidencia del poder a través de la transformación de tu herida. Pero si tú no reconoces tu herida, no vas a poder salir del estancamiento ministerial en el que la herida te tiene. Y sí, suena duro. Pero créanme, este tema era muy importante que lo tocara porque soy consciente de que muchas veces yo serví desde la herida. Muchas veces yo hablé desde la herida, ministré desde la herida. Y Dios me llevó a un proceso de sanidad interior donde empezó a escudriñar esas heridas que estaban ahí. Inclusive ahora reciente he estado escudriñando heridas que habían estado escondidas ahí, como inseguridades, miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo al fracaso, miedo al futuro. Yo digo, ¿pero por qué, Señor? Pero en el pasado sufrí heridas de injusticia, en el pasado sufrí heridas de abandono, en el pasado sufrí heridas de humillación. Entonces eso lo he venido arrojando hasta acá. Y por eso muchas veces me estanco ministerialmente. Y por eso muchas veces hay ministerios estancados, aunque aparentemente estén sirviendo, aunque aparentemente estén en un altar, aunque aparentemente estén cantando, aunque aparentemente estén danzando, aunque aparentemente estén profetizando y hablando en lenguas. Eso no quiere decir que estés transformándote. Eso quiere decir que estás sirviendo vacío.
quebrantado, mas no en transformación. Y sí, suena. Miren, yo ayer estaba como la dependencia emocional nos estanca ministerialmente, ¿cierto? Hay momentos en que no nos damos cuenta cómo Dios nos está llevando a una vida de transformación a través de su palabra. Cómo Dios nos está llevando a una vida de exponernos a la luz de las Escrituras para poder vivir una vida de transformación y para poder ser portadoras de la vida misma que es Cristo. Porque muchas veces creemos que llegar al Evangelio es solamente, sí, yo creo, yo sirvo y listo. No, tienes que ser expuesto a la luz de la palabra. Tienes que vivir una vida de transformación, tienes que ser evidencia del poder de Dios. Y no serás evidencia sirviendo sin exponer tu herida. Porque para eso, tomo el de la calle, lo pongo en el altar y listo. No pasa nada. Sigue igual. Es como si tú, siendo cristiano, estás sirviendo en un altar. Fácilmente puedo coger a alguien de la calle y ponerlo en el altar, y si toca piano, si toca batería, si canta, y si es bueno, si es elocuente, si has estudiado y esto, pues toma, ven, vamos a ponerte a predicar este mensaje. Toma, si tú sabes tocar piano, ven, toma. Pero a Dios no le sirve eso. A Dios le sirve una persona que reconoce que está herida, que ha herido a personas, para empezar un proceso de transformación y un proceso de evidencia de esa transformación. Porque de nada me sirve estar en un altar y tener años en el Evangelio. Hay jóvenes que nacieron en el Evangelio y hoy en día no tienen frutos. Es como, hay miles de árboles, muchachos. Hay miles de árboles, muchachas. Pero hay muchos árboles que no dan fruto, solo dan sombra. Y Dios no te dice que des solamente sombra. Dios te dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, que son los frutos que te van a hacer conocer delante del gran trono. No es por cuántas veces tocaste el piano, no es por cuántas veces danzaste, no es por cuántas veces profetizaste, sino por el fruto que diste. Y hay estancamiento ministerial hoy en día. Hay gente dormida que no sabe que tiene que reconocer su herida para poder ser evidencia. Y a nivel espiritual pareciera que no pasara nada, pero está pasando muchas cosas. Así como la atmósfera puede cambiar cuando hay una transformación genuina dentro de ti, así la atmósfera puede ser apagada cuando no hay transformación ni evidencia del poder de Dios en tu vida. Solamente hay tímbalo que reciñe y que resuena. Solamente hay una herida que no ha sido tocada. Perdóneme, ministro, pero tengo que decírselo. Porque yo soy consciente que muchas veces me he subido herida, quebrantada, sin exponer mi herida delante de Dios. Y eso trajo consecuencias a mi vida espiritual. Trajo estancamiento. Y Dios te vino a sacar del estancamiento. Dios te vino a sacar de ese lugar de refugio que es el servicio. Porque muchas veces hay personas que se están refugiando en un servicio, pero no están siendo expuestos en la herida. Es la única manera que tú puedas crecer espiritualmente, que puedas manifestar al Espíritu Santo de Dios, es cuando eres expuesto a la palabra y cuando te dejas transformar por ella. Ahora nos vamos a ir a la historia de Moisés. Y para eso vamos a leer la palabra hoy. Y miren, cuando yo estaba leyendo esta historia, yo decía, wow, esta soy yo. Definitivamente soy yo, Señor. Definitivamente lo soy. Y cuando el Señor me llevó a darme cuenta que yo estoy así, que yo estuve así, con miedo, con inseguridades de que lo puedo hacer y que no lo puedo hacer. Y por eso nos estancamos ministerialmente, me incluyo. Perdóneme que hace calor. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y yo me fui a unos versículos anteriores en el capítulo 3. Y el Señor en el capítulo 18 le dice,
el Padre Celestial, Dios Todopoderoso, el gran yo soy, le dice: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto. Lo voy a dejar hasta ahí. Oye, yo decía: hey, Padre, tú siendo el Todopoderoso, le estabas diciendo que iban a oír tu voz a través de él. ¿Cómo es posible que Moisés no te creyera o dudara de que iban a escuchar su voz? Moisés estaba adelantando un futuro sin intentarlo. Literal, eso es inseguridad. Y para eso les voy a mostrar datos psicológicos de Moisés. Porque es que es increíble que Dios, diciéndole que le iban a escuchar su voz, él estaba diciendo: Señor, no me van a escuchar. Yo como que, ¿cómo? Ey, Moisés, te están diciendo que Dios te está diciendo, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, que conoce el presente, el pasado y el futuro, te está diciendo que te van a escuchar, porque Dios no ve su capacidad, Dios no ve su incapacidad, Dios no ve su don, Dios no ve la posición que tenía en Egipto. Dios ve un futuro donde Moisés está sacando al pueblo de Egipto de la esclavitud y está siendo usado para liderar. Ya Dios sabía cuántas veces Moisés se iba a equivocar, ya Dios lo sabía, Dios era consciente de eso. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo con esto? Que ministerialmente nos estancamos porque dependemos de nuestra incapacidad para hacer algo que Dios nos dijo que sí podíamos hacer. Y Dios te está diciendo es que tú puedes hacerlo, pero estás dependiendo de tus capacidades y de tus inseguridades. Estás dependiendo de otra persona, porque inclusive él se veía a sí mismo inseguro. Él tenía una muleta que era Aarón. Dijo: pero Señor, manda a otro. Oye, pero Dios te está mandando a ti a que lo hagas. Pero Moisés estaba inseguro, dependía emocionalmente de que una persona estuviera a su lado para saber si iba a poder hacerlo o no. Aunque Dios se lo concedió, esa no era la voluntad de Dios. Miren, datos psicológicos, ya para dicen: inseguridad y autoimagen dañada. Se observa dependencia de la validación externa. No actúa porque imagina rechazo. Imagina, ni siquiera ha pasado, sino que se lo está imaginando. Dios no le pide a Moisés que dependa de la gente, Dios le pide a Moisés que dependa de él, porque el mismo Dios le estaba diciendo que iban a escuchar su voz, pero su incapacidad, su inseguridad, su miedo a que no lo iban a escuchar, aun cuando no había pasado, no le hacía ver que Dios mismo era quien le estaba diciendo que iban a oír su voz. Y eso pasa con muchos ministros, y por eso hay mucho estancamiento a nivel ministerial, porque están esperando que le digan muévete, están esperando que le digan alza los brazos, están esperando que le digan predica, enseña la palabra, proclama el reino allá afuera. Una vez yo le pregunté a una amiga: mi hija linda, ¿y tú cuándo vas a empezar a mover tu ministerio? No, yo estoy esperando que me pongan a predicar. Pero ¿acaso tú necesitas que te pongan a predicar en la iglesia para tú empezar? Predicar o enseñar la palabra, ministrar la palabra, tú no necesitas estar en el altar físico de una congregación. Tú ministras, tú enseñas la palabra con tus actos, con tu forma de hablar, con tu forma de vestir, con tu forma de actuar, de tomar decisiones. No necesitas ser elocuente para decir Cristo vive en mí. Solo necesitas aprender a obedecer a la palabra de Dios y dejarte transformar por ella para enseñarles a otros que Dios vive en ti. Hay veces que no vas a tener que vivir completamente en un altar, sirviendo, tocando piano, danzando. Simplemente te van a ver tomando decisiones y ahí van a decir: vive o no vive Dios, vive o no vive Cristo, habita o no habita el Espíritu Santo. Pero esperamos bombas y platillos. Esperamos estar en un altar, esperamos danzar, esperar que el pastor me ponga en el cronograma a enseñar la palabra, a ministrar la palabra. Pero no aprendemos a tomar decisiones basadas en la obediencia de Cristo. No aprendemos a controlar nuestra boca. Y hay heridas ahí
que se manifiestan a través de cómo tú te mueves, de cómo tú hablas. Porque entonces estás dependiendo de las circunstancias, de las cosas que son cambiantes. Y no estás dependiendo de Dios, que aunque no se vea que está actuando, Dios está obrando. Pero muchas veces estás esperando que te muevan a ti, pero tú no te mueves solo. A eso le pasó a Moisés. Le estaba diciendo a Dios, manda a otro, cuando Aarón estaba ahí. Y Dios le estaba diciendo era a Moisés que lo hiciera. Hay cosas que Dios te está pidiendo que hagas, que muevas, que tomes decisiones, pero estás dependiendo de alguien para hacerlo. Hay asignaciones que Dios te dio a ti, solamente a ti, pero estás diciéndole a otro, ¿será que lo puedo hacer? ¿Será que lo voy a hacer? O le estás encargando esa responsabilidad a otro porque tienes inseguridades de que tú lo puedes hacer, o de más bien de que Dios lo puede hacer a través de ti, porque me ha pasado. Soy una persona que está luchando con la inseguridad, porque no es que me vea a mí misma que no lo puedo hacer, es que me siento insegura y que mis capacidades no son las suficientes para asumir el rol de Dios. Y ahí hay heridas. Y eso me lo ministraba el Padre muy fuerte. Y hoy el Padre te lo quiere ministrar a ti. No dependas de una posición, no dependas de tus dones, no dependas de tu sabiduría, de tu inteligencia, de lo que has aprendido, de tus títulos. No dependas de eso. Depende de la gracia y misericordia de Dios. Depende de su voz, de lo que Él te está direccionando a ti. Miren, Moisés dependía de señales externas. Esto refleja dependencia de lo visible para avanzar. El reino no se sostiene por señales visibles, sino de obediencia y fe. Depender siempre de señales puede atrasar el desarrollo ministerial, porque la fe madura opera en confianza, no en pruebas constantes. Dios le estaba pidiendo a Moisés que solo creyera, que solo avanzara. Pero él pedía señales. Se le tenían que dar señales para que él viera el poder de Dios. Nosotros en el reino no necesitamos que Dios muestre que tú lo puedes hacer, Dios, porque Dios lo puede hacer. Si lo muestra, si no lo muestra, Dios, es soberano. El Padre Celestial es soberano por sobre todas las cosas. Así que, miren lo otro, sentimiento de incapacidad. Evitación, mecanismo de defensa ante la ansiedad del reto. Se ve estancamiento ministerial por evasión. Moisés prefirió que otro cargue con la responsabilidad. Evadimos responsabilidades porque nos creemos incapaces y se las entregamos a otro. Porque hay heridas en nuestro corazón. Hay veces que Dios quiere hacer más en ti, pero no estás exponiendo tu herida, tu incapacidad, tu inseguridad, tu falta de responsabilidad. Y Dios quiere darte más, pero no has expuesto esa herida y has reconocido que necesitas sanar esa parte. Y estás entregándole las responsabilidades a otro cuando Dios te ha dicho que tú eres quien vas a poder, tú eres quien los va a sacar. Tú eres quien va a estar delante de eso, de ese proceso, de ese ministerio, de ese emprendimiento, de esa empresa. Pero tú se lo quieres entregar a otro. Cuando Dios es a quien te ha dado el diseño, es a ti. Y hoy esto me está hablando. Definitivamente esto me está hablando ahora en este preciso momento. Eso no es para allá, eso también es para acá. Entonces, ¿qué pasó? Para hacerles un resumen, estaba haciendo también resistencia a la voluntad de Dios. Y estaba dependiendo de Aarón. Y es fuerte porque muchas veces no sabemos cómo tratar con estas heridas. Pero hoy te digo, y te voy a dar unos tips de cómo identificar las heridas que producen estancamiento ministerial. Observa tus reacciones, no solo tus acciones. Si reaccionas con enojo, proporcionada por el miedo, por el rechazo, por la inseguridad, en ciertas situaciones probablemente hay una herida detrás. Por ejemplo, si hay alguien que te está corrigiendo y tú dices, ok, pero ¿por qué me está atacando esta persona? Ahí puede haber una herida. Por ejemplo, patrones repetitivos. Siempre terminas en relaciones de dependencia, siempre abandonas proyectos antes de concluirlos, siempre sientes que no eres suficiente.
Esos son patrones repetitivos que tienes que darte cuenta cuando vengan esas situaciones, cuando vengan esas responsabilidades a tu vida, cuando venga esa relación a tu vida. Estos ciclos suelen ser evidentes por heridas no sanadas, como el abandono, el rechazo, la falta de afirmación en el pasado. Y ahí es cuando tú tienes que empezar a darte cuenta cuáles son esas heridas que yo estoy teniendo y estoy trayendo al altar. Y el altar no solamente es físico, como el que está en la congregación. El altar somos nosotros. El altar tú lo llevas a tu oficina, a tu universidad, a tu colegio. O sea, nosotros vamos a todos lados. Y esas heridas las estás llevando a todos lados. Eso es tan hermoso. Evalúa dónde sientes más resistencia. Dios le dijo a Moisés que hablara, pero justo allí, su herida, o sea, sentirse torpe con las palabras, ahí reflejó una herida. Ahí es donde el área donde más te sientes limitado suele revelar la herida que el enemigo quiere usar para detener tu ministerio. Muchas veces lo que te da miedo es hacer parte de tu asignación. O sea, una de las cosas que más miedo nos da, hacer parte de nuestra asignación. Así que identifica poco a poco eso, porque es necesario que empecemos a enfrentar estas heridas. Es necesario que empecemos a ser expuestos a la luz de la palabra de Dios para romper con el estancamiento ministerial que provoca la herida no resuelta, la herida no expuesta. Porque puede ser un árbol que puede dar mucha sombra, pero no estás dando frutos y Dios quiere que des frutos. Pero no puedes dar fruto porque tu raíz está contaminada, porque tu raíz está sucia, porque tu raíz no ha sido purificada y no ha pasado por el proceso correcto. Por eso muchas veces no da fruto, porque puedes que seas un árbol grande, puede que des sombra, pero si no estás dando fruto, aun siendo un árbol que tiene que dar fruto, es porque la raíz está herida, es porque la raíz está sin limpiar, es porque la raíz no tiene suficiente agua y es necesario ir a la raíz. Así que te dejo esa parte ahí. Entonces, pregúntate, ¿qué voces internas me detienen? ¿Escuchas pensamientos como no eres digno, nadie te va a escuchar, no vas a lograrlo? Esas voces suelen ser fruto de heridas de identidad, rechazo, abandono y traumas del pasado. Muchas veces están esas voces como que no vas a poder, no lo vas a lograr, te van a rechazar, vas a fracasar, eso no va a servir. Y a veces esas voces son más fuertes que lo que Dios ya dijo. La inseguridad de Moisés fue más fuerte en ese preciso momento que la voz de Dios que ya le había dicho, te van a escuchar. Entonces es necesario enfrentar esas heridas, porque después vamos a estar sirviendo desde la herida y no desde la transformación ni la evidencia del poder de Dios. Oye, el sol está chévere. Entonces, ¿qué pasa? Dios, a través de el Padre Celestial, a través de su Espíritu Santo, quiere decirte, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Yo te escogí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones, te di por evangelista, te di por pastor, te di como maestro. Y estás creyendo las voces negativas del enemigo antes que lo que ya Dios dijo a través de su palabra. Mateo 3:17, léaselo. Discierne dónde buscas refugio o escape. Esto es bastante importante. Ya para terminar, es el último punto. Dice, algunos se esconden en trabajo excesivo, otros en distracciones como el celular, redes, entretenimiento. Fuerte, porque estos son una de las partes donde más el enemigo está estancando a las personas ministerialmente. Redes sociales, entretenimiento, películas, series, música. Y estás, sin darte cuenta, estás estancado espiritualmente. Estás estancado ministerialmente. Y no has surgido, aunque lleves años en el evangelio, no estás dando frutos. Porque llevar años en el evangelio no significa que tengas frutos. Significa que estás ahí, como cualquier otro servidor. Entonces, todo refugio que no sea Cristo revela un vacío o herida no sanada.
Si te refugias en tu pareja, si te refugias en tu pastor, en tus líderes, en tu familia, en tu mamá, en tu papá, entonces hay un problema, porque corres primero allá y no corres primero a la presencia del Padre Celestial. Así que este podcast es un poco fuerte, pero créeme que va a traer respuesta a por qué estás estancado ministerialmente, a por qué no surge, a por qué no caminas en esa verdad del Padre Celestial. ¿Por qué te preguntas, pero por qué yo no he visto el cumplimiento de la palabra de Dios en mi vida? Si Dios me dijo que iba a hacer esto, si Dios me dijo que iba a ser un salmista grande, un profeta grande, un ministerio, que iba a tener un ministerio grande, pero estás estancado en la herida, llámese dependencia emocional, llámese rechazo, llámese abandono, llámese humillación, llámese injusticia, y hasta que no identifiques y reconozcas que estás herido, que has herido a personas, no vas a poder dar fruto y no vas a poder crecer en la palabra profética que el Padre dio a tu espíritu. Hasta que no te enfrentes a eso, hasta que no le digas, Padre, necesito que tú me sanes. Porque Dios necesita tocar esa herida para que pueda evidenciar a través de su poder la sanidad. Porque la sangre de Cristo sana las heridas del hombre. Pero no puedes hasta que no seas expuesto a la luz de la palabra. Y por eso no has visto la palabra de Dios cumplirse en tu vida. Por eso Dios no miente, Dios no se arrepiente. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero tú no la has visto porque no te has movido a sanar las heridas, porque no has reconocido que necesitas sanar. Por eso estás estancado espiritualmente, por eso estás estancado en tu ministerio y por eso no has visto la palabra de Dios visible en tu vida, porque estás dependiendo de tus capacidades cuando Dios te ha dicho que lo vas a hacer. Estás dependiendo de una herida, estás dependiendo de los dones, del ministerio, de porque te están viendo servir. Dios no te mandó a que seas visible en un ministerio, Dios te mandó a que seas visible dando frutos. Amor, paz, bondad, paciencia, mansedumbre, fe, bondad, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y no solamente das fruto en un altar porque es bonito, porque todo el mundo te ve, pero cuando estás en la intimidad, cuando estás en la universidad, ¿qué fruto das? ¿De qué forma hablas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo te mueves? Eso es lo que Dios quiere que se vea reflejado en tu vida. Porque muchas veces estás dependiendo de lo visible de un ministerio y no de lo invisible de Dios en tu vida. Así que te dejo este capítulo, te espero en un próximo capítulo, no te lo pierdas porque van a venir cosas nuevas, heridas nuevas. Así que sé que esto va a traer verdad a tu vida y proclamo en el nombre de Yeshua que hay libertad en el nombre de Él, que se rompen las cadenas de estancamiento ministerial, que se rompen las cadenas que te mantienen atado espiritualmente a una vida de dependencia. Y hoy se rompen en el nombre de Yeshua y proclamo que hay libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo capítulo, no te olvides seguirnos, no te olvides comentar, porque es importante para que el ministerio pueda seguir creciendo. Nos vemos.